Desde el Foro Popular de Salud de Salta queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta capacitación virtual sobre bioseguridad en el marco de la pandemia COVID-19 para todos y todas los trabajadores de la salud. Hoy nos van a estar acompañando en la capacitación la licenciada Fabiana Ojeda y la licenciada Gabriela López. Bueno, Fabiana Ojeda es licenciada en Higiene y Seguridad en el Trabajo, comenzó a trabajar en el Hospital Posadas en el 2014. A su vez, ejerce función como delegada y paritaria de la Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el gremio UPCN. Trabaja también en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, la Unidad de Información Financiera, la UIF, y la Sindicatura General de la Nación, SIGEN. También fue docente de la materia CIMAT en la Tecnicatura de Enfermería en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega, del municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires. Gabriela López es licenciada en Enfermería, trabaja en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas desde hace 20 años, posee una vasta experiencia en cuidados críticos, es miembro del Comité de Bioética del Hospital Posadas desde hace 12 años, y es coordinadora del área de donación de órganos y tejidos para trasplante en el Hospital Posadas, junto al INCUCAI. A su vez es coordinadora regional del Curso Superior de Enfermería Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Bueno, ahora que ya conocen a las expositoras, los voy a dejar con ellas, y les agradecemos ampliamente la participación, el trabajo y la predisposición para poder realizar esta capacitación virtual que tanta falta nos hace. Las dejo con ellas entonces. Primero quiero agradecer a Romina por la posibilidad de poder llevar a cabo esta capacitación para todos y todas, para la diputada también Gladys Paredes, que nos ha invitado a formar parte de esta actividad tan importante. Estamos muy contentas, bueno, hablo primero por mí, estoy muy contenta de poder participar en esta capacitación, de poder llevarla a cabo, y bueno, poder llevar a cada uno y a cada una de ustedes los conocimientos y bueno, las medidas preventivas que tienen que tener en cuenta al momento de atravesar, digamos, esta situación, ¿no?, por la cual estamos pasando todos y todas. Bueno, muchas gracias primero a Romina, a la licenciada Romina Isidori, que nos convocó. Bueno, esta formalidad es mi amiga, además, pero bueno, le agradezco que nos haya convocado. La otra vez le decía, ¿no?, esto de bueno, lo que tiene de bueno de convocar a las bases, a los compañeros que también están trabajando hoy en el territorio, en el hospital, y que podamos compartir nuestras experiencias y lo que sabemos. A la diputada también Gladys Paredes, que sabemos el compromiso que está teniendo con esta causa, y a ustedes les agradezco por estar ahí, por estar con nosotros acompañándonos, y decirles que acá también estoy para aprender de ustedes. Bueno, ¿por qué estamos acá? Lo que intentamos hacer hoy acá es compartir algunas pautas, algunas recomendaciones. Vieron que últimamente todos son recomendaciones. Escucharlos, por sobre todas las cosas. Nosotras cuando estábamos preparando la presentación, nos interesaba mucho esto de poder también escucharlos, y creo que esto es lo bueno de que haya dos encuentros, ¿no? Este primer encuentro donde ustedes nos van a conocer un poco más de lo que tenemos para decirles, y el próximo encuentro donde seguramente ya vamos a tener como más conocimiento el uno del otro. Hoy estamos en un contexto que nos pone a prueba todo el tiempo, todos los días, a cada rato, cada vez que, sobre todo en los primeros meses, prendíamos la tele, poníamos un noticiero, escuchábamos la radio, todo el tiempo estábamos escuchando cosas diferentes, primero en el mundo y luego acá. Y cuando llegó acá parecía que las cosas iban a estar como más claras, porque bueno, ya teníamos la experiencia de lo que venía pasando en el mundo, y sin embargo las cosas son difíciles de todas maneras. Son tiempos en donde
donde el contexto nos pone a prueba todo el tiempo. Es como, bueno, todo el tiempo nos pone a prueba en cuanto al aprendizaje, en cuanto al conocimiento, en cuanto a que las verdades, o algunas o muchas verdades, también hoy se ponen en duda. Y eso nos genera desconcierto, incertidumbre, que es la palabra o la emoción que más prevalece por estos tiempos. Se hablan de recomendaciones, ¿vieron? Recomendaciones fuertes del ministerio, pero recomendaciones. ¿Por qué? Se habla de casos, de definiciones de casos, de conceptos dinámicos, de conceptos que van cambiando todos los días y todo el tiempo. Sabemos que hay un virus, sabemos que hay un virus, lo único que sabemos es que hay un virus y que está ahí afuera y que si vamos hacia él lo vamos a tener. Y no sabemos mucho más todavía. No hay tratamientos que se puedan decir, este es el tratamiento de la enfermedad. Hay vacunas en investigación. Es una situación donde estamos como en aparente oscuridad todo el tiempo. Transitando como si anduviéramos así, como si anduviéramos medio en el oscuro. Y donde las emociones que predominan son la angustia y el miedo. Y sabemos que no nos queda otra que con miedo y todo seguir adelante. El miedo sirve para cuidarse. El miedo no te tiene que detener, no te tiene que invalidar, te tiene que motivar. Sabemos que con miedo y todo debemos seguir adelante. Se habla de recursos técnicos, de recursos materiales. Nos hablan de números de respiradores, de números de camas, de números de hospitales que se abren, de números de atención, de centros de atención de salud. Poco se habla del número del recurso humano. Todos escuchamos algunas voces que dicen estamos bien, pero no sabemos a ciencia cierta cómo estamos. Ya desde antes de la pandemia, el recurso humano en salud, enfermeros, médicos, y sobre todo enfermeros, yo soy enfermera, es un recurso escaso, en América, es un recurso escaso en Argentina. Fíjense ustedes cómo podemos estar en este momento donde rápidamente un compañero se infecta, se contagia, sale en aislamiento y ahí tiene que esperar la evolución de su enfermedad, confinarse durante 14 días para poder retomar su trabajo. Y si salió en aislamiento ese compañero, seguramente habrá otros, a lo mejor que también tengan que aislarse porque estuvieron en contacto estrecho. Esto hace que nos ponga ante una situación crítica en cuanto a la capacidad del recurso humano. Ni que hablar de recurso humano especializado. Hoy es una charla que estamos brindando a todo el equipo de salud, pero no puedo dejar de nombrar al equipo especializado en terapia intensiva, que hoy de alguna manera es el equipo que está ahí en la primera línea, como dicen algunos. Y hablando de primera línea, y esto es lo último que voy a decir por acá para ya pasar a la presentación, saben que yo reflexioné desde hace mucho tiempo, desde el principio de la pandemia, en cuanto a estos términos militares que se usan con respecto a nuestro hacer en la salud. La primera línea de fuego, poner el cuerpo, el campo de batalla, espalda contra espalda, todos términos de combate, de guerra. Y saben, nosotros somos trabajadores de la salud, no somos soldados.
No somos héroes, no somos heroínas, somos trabajadores, que tenemos obligaciones y tenemos derechos, que tenemos convenios colectivos de trabajo y que cada uno deberíamos conocer cuáles son los convenios que nos alcanzan para saber cuáles son nuestros derechos. Creo que sacarle el romanticismo a la intervención del trabajador de la salud en la pandemia hace que de alguna manera empecemos también a pensarnos desde un lugar más seguro. Porque cuando dejamos de ser héroes, nos encontramos con que somos vulnerables y que nosotros también nos podemos enfermar. Y que si nos enfermamos nos quedamos afuera. Y que también, si nos enfermamos, si alguien estuvo cerca nuestro, también se pudo haber enfermado. Entonces ya dejamos de pensar en respiradores y camas y en hospitales como recursos finitos y empezamos a pensar en las personas como recursos finitos. Cuando dejamos de pensarnos como heroínas y como héroes, empezamos a pensarnos como humanos, que se puede enfermar como el otro humano, como el humano que tenemos que cuidar. Entonces, al principio, allá por marzo, una de mis amigas, colegas, una colega querida de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, una enfermera referente en Argentina y en Latinoamérica, dijo algo que me quedó grabado y que lo repito todos los días. En pandemia no hay emergencia. Y de esto vamos a hablar en estos dos encuentros. En pandemia no hay emergencia. Si no tenés el elemento de protección, no toques al paciente. Porque si vos te enfermás, es el último paciente que tocas, hasta dentro de 14 días. Si tenés el elemento de protección y te lo pusiste mal, no toques al paciente. Si no sabes cómo ponértelo, primero aprende, no toques al paciente. En emergencia, gente, y lo voy a repetir todo el tiempo en estos dos encuentros, en pandemia no hay emergencia. El objetivo de esta capacitación es principalmente el tema de la bioseguridad y las medidas preventivas generales que tenemos que tener en cuenta los trabajadores y las trabajadoras de salud respecto a esta pandemia de este nuevo coronavirus. Ese va a ser el objetivo principal. Sin embargo, para poder entender cuáles son las medidas preventivas que tenemos que poner en práctica, ¿sí? Y que tenemos que desarrollar, es importante entender algunas características del virus, de este nuevo virus, ya sea desde su estructura, su forma de propagación, su transmisión, su grado de infectabilidad, ¿sí? Es muy importante que esto también lo tengamos en claro, porque de esta manera nosotros vamos a poder entender por qué nos cuidamos con estas medidas y por qué las tenemos que implementar en todos los centros sanitarios, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a empezar a hacer es entender y a hablar un poco del coronavirus. Es un nuevo coronavirus. Saben que hay un antecedente ya de otros coronavirus, como el MERS, el SARS. Bueno, este es un nuevo coronavirus que todavía está en descubrimiento. Hay un montón de cosas que todavía no sabemos de este nuevo coronavirus, pero lo que sí sabemos es que tiene un alto contagio, ¿sí? Saben todos que una sola persona infectada es capaz de contagiar hasta 3 personas aproximadamente, ¿sí? Entonces, ese es un punto y es un factor que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar determinadas medidas de prevención. Otra característica en particular de este virus es que se transmite a través de gotas, ¿sí? De gotas grandes. Esto es cuando una persona tose, estornuda o siquiera solamente al hablar, ¿sí? La persona al despedir secreciones respiratorias despide estas gotas grandes donde puede estar el virus, ¿bien? Entonces es importante, por eso, bueno, se van a desprender las medidas preventivas como el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, ¿sí? El virus se transmite a través de las secreciones de las vías respiratorias, de la nariz y de la boca. La persona al hablar, al estornudar o al toser puede despedir estas gotas, estas secreciones respiratorias e infectar a otra persona, ¿sí? Cuando esa persona
tiene el riesgo de inhalar esas secreciones, ¿sí? Las vías de entrada son las mucosas de la cara, la boca, la nariz y los ojos. Entonces, estos son los 3 lugares que nosotros y nosotras vamos a tener que cuidar en todo momento para no contagiarnos, ¿sí? Eso sería el contagio directo. Después también hay una forma de transmisión indirecta, ¿sí? Que es a través de las manos. Si yo toco alguna superficie contaminada por el virus, alguna superficie o algún objeto, ¿sí? Por eso se hace hincapié en la limpieza y la desinfección de las superficies permanentemente, ¿sí? Es justamente por eso, porque una persona puede toser, estornudar o hablar y despedir las secreciones respiratorias. Esas secreciones se depositan en las superficies, después yo voy, toco, me llevo las manos a la cara, o me rasco el ojo, o la nariz, lo que sea, y de esa manera me estoy infectando indirectamente, ¿sí? Así que esa sería la forma de contagio y la forma de transmisión. Lo importante es saber que estas gotas son gotas grandes, como dije anteriormente. Se considera a este virus como un virus pesado, ¿sí? Por eso es eficiente, que ahora lo vamos a ver el jueves, lo vamos a ver más en detalle, es eficiente el barbijo quirúrgico, porque bloquea las gotas grandes. Después, en otros casos, para determinados procedimientos, se utiliza otro tipo, que no sería un barbijo, sino que es un respirador, que es el N95, pero es para determinados procedimientos. Bueno, ahora le voy a dejar a Gabriela para que hable un poco de la estructura del virus. Bueno, gracias Fabiana, que me deja hablando de lo que menos me gusta, de la estructura del virus. Bueno, ¿por qué? No le vamos a dar muchas vueltas con la estructura del virus, simplemente le vamos a decir cuatro características. ¿Qué tiene una envoltura viral? ¿Qué tiene que es la envoltura de lípidos y glicoproteínas del material genético del virus, del ARN? Que tiene un ARN enrollado y que está sujeto a las proteínas de la cubierta y que tiene una proteína S y una proteína E. Y esto, recuérdenlo, la proteína S y la proteína E, porque son las que intervienen, después vamos a ver por qué es tan importante el lavado de mano y cómo interviene justamente, cómo intervienen estas dos proteínas, ¿no? La proteína S y la proteína E. La proteína S es la proteína que usa el virus para entrar a la célula humana. Y la proteína E es la que ayuda a infectar a las otras células. O sea que son como, a ver, sus armas principales. Y a estas armas principales es la que nosotros vamos a neutralizar con el lavado de mano, y después Fabi, que es la especialista, les contará cómo se hace o cómo sucede. ¿Cuáles son las personas que presentan mayores riesgos de contagiarse? Las personas mayores de 60 años, las embarazadas y las personas de cualquier edad que presenten comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Las enfermedades preexistentes, como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares, todas esas enfermedades que son crónicas, algunas crónicas y otras pueden estar en curso agudo. Todas esas enfermedades ponen en riesgo de contagiarse. No solo el mayor riesgo de contagiarse, sino que el pronóstico de la enfermedad cambia drásticamente ante la presencia de estas características. Sabemos hasta el día de hoy que la tasa de mortalidad depende de la edad, de la salud y del sexo. Y digo hasta el día de hoy, siempre tengan en el concepto de que todo lo que decimos son conceptos dinámicos, que hoy se los decimos y dentro de un mes cambiaron, y ustedes van a decir, pero las mujeres estas nos habían dicho que la tasa, bueno, y ahora, bueno, todo puede cambiar. Hoy sabemos que depende de la edad, de la salud y del sexo. Sabemos que tienen mayor tasa de mortalidad las personas mayores de 80, que el factor cardiovascular, la condición física cardiovascular, es la que presenta mayor tasa de mortalidad y que hasta ahora los muchachos nos vienen ganando en cuanto a la mortalidad.
En relaciones a las condiciones preexistentes, las enfermedades cardiovasculares, en porcentajes, el 10,5% de los pacientes que se hayan contagiado y presenten enfermedades cardiovasculares tienen la chance de morirse. La diabetes, el 7,3%, las enfermedades respiratorias crónicas, el 6,3%, la hipertensión, el 6%, y el cáncer, el 5,6%. ¿Cómo es el recorrido del virus en el cuerpo? Sabemos que ingresa por la mucosa y por la tráquea. Yo digo sabemos y hago un silencio porque me quedo pensando que sabemos hasta hoy siempre, ¿no? Que después pasa a los pulmones, que se adhiere a los neumocitos, que ingresa al material genético y ahí se produce la replicación viral, y que después infecta a millones de células, principalmente las del sistema respiratorio. Principalmente digo porque también puede infectar a otras células. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más habituales son fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes son molestias, dolores corporales, dolores de articulaciones, dolores musculares, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del olfato y del gusto, las erupciones cutáneas, la pérdida del color en los dedos de las manos y los pies. Y luego tenemos síntomas más graves, que son la dificultad para respirar o la sensación de falta de aire, el dolor o la presión en el pecho, la incapacidad para hablar y para moverse. También puede no presentarse ningún síntoma, y en ese caso estamos hablando de los pacientes asintomáticos. Entonces, según la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, los síntomas, reitera que los síntomas comunes son goteo nasal, tos, dolor de garganta, para la OPS, goteo nasal, tos, dolor de garganta, y en los casos más graves, fiebre alta, neumonía, insuficiencia respiratoria aguda. Ahora vamos a pasar a la definición de casos. Después ustedes van a tener todo este material, y van a ver que cuando les llegue el material van a tener una... habla de todas las definiciones de casos. Nosotros vamos a detenernos en algunos criterios en los que nos creemos que son de mayor interés para esta convocatoria. El criterio número 1, recuerdo que estamos hablando de una definición que es dinámica y que varía según la situación epidemiológica, todo el tiempo. El criterio número 1 dice que toda persona de cualquier edad que presente 2 o más de los siguientes síntomas se considera un caso. Fiebre de 37,5 o más, tos o inofagia, dolor al tragar, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia, anosmia, falta de olfato, disgeusia, falta de gusto, de reciente aparición, de brusca aparición, y sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, y que en los últimos 14 días tenga un historial de viaje fuera o dentro del país, o zona de transmisión local, ya sea comunitaria o por conglomerados, o que en los 14 días últimos tenga residencia en zonas de transmisión local, ya sea comunitaria o por conglomerados, de COVID-19 en Argentina. O que resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada, que sea personal esencial, que resida en barrios populares o pueblos originarios. El criterio número 2 es toda persona de cualquier edad que presente 2 o más de los siguientes síntomas. De nuevo, se repiten los síntomas del criterio 1, que requiera internación independientemente del nexo epidemiológico. El criterio 3 es toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID, ante la presencia de 1 o más de estos síntomas, que son fiebre, tos o inofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia, de reciente aparición.
El criterio 4 es todo paciente que presente anosmia, digeusia de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos o síntomas. Lo importante del criterio 4 es que ante la presencia de un único síntoma se indica el aislamiento durante 72 horas, ¿bien? Y se indica que se tome la muestra, el hisopado, al tercer día de iniciados los síntomas. Y lo que nos importa para este momento es el caso sospechoso en personal de salud. El personal de salud que resida y trabaje en áreas sin transmisión local de SARS-CoV-2 y presente 2 o más de los siguientes síntomas, 37,5 de temperatura o más, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, digeusia. Y fíjense que dije 2 o más de los síntomas. Hay una diferencia con el personal de salud que reside en áreas de transmisión local y que trabaja en un centro de salud que atienda pacientes COVID, que es el caso nuestro, por ejemplo. Ante la presencia de un síntoma, ya es considerado un caso sospechoso. Entonces, ante la presencia de un síntoma, se indica aislamiento durante 72 horas y luego se toma la muestra para diagnóstico por PCR al tercer día de iniciados los síntomas. En cuanto a la definición de contacto estrecho, para todos los casos, el periodo de contacto se considerará dentro de las 48 horas previas al inicio del caso de COVID-19. Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes, sin emplear correctamente el equipo de protección personal apropiado, permanezcan a una distancia menor de 2 metros de un caso confirmado de COVID durante por lo menos 15 minutos. Por ejemplo, compartir un consultorio, una sala de espera, el lugar del desayuno, el lugar del almuerzo. Tengan contacto directo con secreciones, por ejemplo, tos o estornudo. Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente internado, como la habitación, baño, ropa de cama, equipo médico. Incluye también los procedimientos de limpieza de los pacientes. Recuerden que esto es sin usar el elemento de protección adecuado. Que permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generan aerosoles, por ejemplo las terapias intensivas, y no se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento. Con esto hubo bastantes discusiones entre nuestros, en mi hospital en un momento, y en otros hospitales. Yo me relaciono con enfermeros de muchos lugares en Buenos Aires, porque decía, bueno, está bien, pero si se contagió, dio positivo, tenemos que salir, somos todos contactos estrechos. Entonces la pregunta es, ¿usaste tu elemento de protección? ¿Lo tenías? Sí. ¿Lo estabas usando? Sí. ¿Lo estabas usando bien? Sí. Entonces, no. Claro, y acá se ponen en juego las emociones de las que hablábamos al principio, ¿se acuerdan? El miedo, la incertidumbre. Sí, bueno, está bien, vos me decís eso, pero todo el tiempo están cambiando las cosas. Ayer decían una cosa, hoy dicen otra, y empezamos a generar más incertidumbre. Es como un círculo vicioso. Lo iba a decir el jueves, pero lo voy a decir ahora. Miren, cuando lo ideal siempre para todo es tener una predisposición proactiva, ¿no? ¿Y qué es ser proactivo en una pandemia? Es, bueno, si pensás que algo está sucediendo y que no está bien, y que vos considerás que no está bien, y que sentís que no está bien, investigalo. Interiorizate. Preguntá. Pero no salgas a gritar como loco. Primero, tomá la otra punta. Podemos llegar a sentir que no nos están cuidando, o que no nos están dando las cosas que necesitamos. Puede ser también, ¿eh? Pero primero seamos proactivos. Si sentís que este elemento de protección no es bueno,
Bueno, decí por qué. Decí por qué primero, interiorizate de cómo funciona y de cómo se usa, y después podemos seguir charlando. Pero utilizar el miedo para ir hacia adelante, no para que nos detenga. Esto es así. Tenés un contacto, esto de lo que estábamos hablando hace un ratito, tenés un contacto estrecho, entonces, si tuviste un contacto estrecho, vas a tener aislamiento domiciliario según las pautas por 14 días. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si presentás fiebre o uno o más de los síntomas? Si presentás fiebre, ya se abre el protocolo, se comunica a la jurisdicción, se hace el hisopado, si es positivo, se hace el manejo de caso COVID-19, y si es negativo, se van a evaluar otras patologías. Yo tuve una compañera que tenía síntomas, trabaja en el hospital, se hizo el hisopado, dio negativo, y resulta que tenía anginas pultáceas, porque también hay otras enfermedades, además de COVID. Y eso lo tenemos que tener en la cabeza. No todo es COVID. Bien. Si no presentas síntomas, entonces te vas a quedar 14 días en tu casa, post-exposición, y automáticamente a los 14 días tenés alta de aislamiento. Alta de caso confirmado. El alta del caso confirmado, hay dos caminos. Uno es si el paciente ingresó a la internación, ya sea internación abierta o ya sea internación en terapia intensiva. Una vez que sale el caso COVID-19 con neumonía grave, definida como neumonía que incluye diagnóstico clínico, radiológico, más alguno de los siguientes criterios: frecuencia respiratoria de mayor de 30 respiraciones por minuto, una saturación de 93% al aire ambiente. Bueno, son todos criterios médicos y de cuidados críticos. El paciente ingresa a la terapia, tiene una internación más o menos de entre 10 y 12 días, pero vamos a pensar que se va antes, entonces tiene que quedarse en su casa o en la sala de internación, continúa aislado al menos 10 días después de la aparición de los síntomas, y al menos 72 horas después de la desaparición o estabilidad de los síntomas respiratorios. No se considera ni la falta de gusto ni de olfato, porque son esos síntomas, son los últimos en irse, son los que van a perdurar durante durante todo el aislamiento. No se consideran importantes. La diferencia con este paciente es que sí necesitamos tener un hisopado, una PCR negativa de una muestra respiratoria nasofaringea para que tenga la alta definitiva. En los casos de COVID-19 con formas leves o moderadas, se continúa el aislamiento al menos 10 días después que comenzaron los síntomas, y el alta del aislamiento es sin necesidad de hisopado. Nosotros lo que hacemos en el hospital, tenemos un sistema de seguimiento telefónico para los pacientes que no requieren internación. Yo estoy en el seguimiento telefónico. Lo que hacemos es, el paciente ingresa por el triage, se le hace toda la historia clínica, se hace el hisopado, como no tiene, no es ni grupo etario de riesgo, ni tiene enfermedades persistentes, se va a su casa, se aísla en su casa, y nosotros lo llamamos como primer llamado para decirles que el resultado fue positivo. Le damos las pautas de alarma por teléfono, les preguntamos con quién está aislado, y también le damos las pautas de cómo debe ser el aislamiento con su familia. Se considera a toda la familia contacto estrecho, y tiene que seguir las mismas pautas de aislamiento. Le repreguntamos si tiene alguna enfermedad por ahí que no haya dicho en el primer triage. Le recomendamos, le recordamos que las pautas de alarma por las que debería concurrir a la guardia respiratoria en el caso de que existieran, y los volvemos a llamar a las 48 horas, donde constatamos que no tiene fiebre,
que no hizo ninguna alteración respiratoria y en ese momento tienen el alta telefónica. Les recordamos que tienen que quedarse 14 días aislados del momento en que comenzaron los síntomas. Ese es el caso del COVID-19 con forma leve o moderada. Bueno, ahora lo que vamos a ver son algunas medidas preventivas dirigidas especialmente a la comunidad. Después el próximo encuentro nos vamos a centrar en lo que es las medidas preventivas directamente ya para el personal de la salud, ¿sí? Las medidas preventivas básicas destinadas a todos y a todas, a toda la comunidad, tienen que ver principalmente con el lavado de manos, que puede ser con agua y con jabón, o con alguna solución alcohólica, que puede ser alcohol en gel, o alcohol al 70% también, ¿sí? La importancia del lavado de manos con agua y jabón. Algo tan simple como el jabón que todos tenemos jabón en nuestras casas. Jabón blanco, cualquier tipo de jabón, ¿sí? La importancia de esto, ¿cuál es? Es, como habíamos dicho anteriormente, por la estructura del virus, dijimos que el virus está cubierto por una membrana. Esa membrana, ¿sí? Es una membrana lípida, y al mismo tiempo el jabón contiene moléculas que son, una molécula es afín al agua y otra molécula es afín a las grasas y a los aceites. Esa molécula que es afín a las grasas y a los aceites rompe la membrana del virus, que mantiene la estructura del virus. En el interior se centra, digamos, lo que es el ARN del virus, y lo que hace esa molécula de jabón, que es afín al agua, es romperla, es romper la membrana, ¿sí? Entonces, el resto del agua lo va a destruir por completo. Por eso es muy importante el tema del lavado de manos con agua y con jabón, algo tan simple como es. Por otro lado, ¿sí? Hay una forma de lavarse las manos, hay unos pasos a seguir. Esto está establecido, si ingresan a la página del Ministerio de Salud, van a ver afiches que muestran cómo son los pasos para lavarse las manos. Después igualmente lo vamos a ver más adelante para que sepan bien cómo es los pasos para lavarse las manos. Tiene que durar entre 40 y 60 segundos el lavado de manos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la higiene respiratoria. La higiene respiratoria es lo que decíamos anteriormente, con esto de cubrirse con el pliegue del codo, del brazo, perdón, o con pañuelos descartables cuando se tose o cuando se estornuda. Por otro lado, también lo que tenemos que saber es el tema de la limpieza y la desinfección de superficies. También lo había mencionado en un principio, justamente por eso, por la expulsión de secreciones. Cuando yo hablo, ¿sí? Simplemente al hablar, yo ya estoy despidiendo secreciones. Entonces, esas secreciones, como dije anteriormente, se posan en las superficies o en determinados objetos que yo puedo tener cerca, como la computadora, como el teléfono, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la limpieza y la desinfección. El jueves también vamos a ver más en profundidad estos conceptos, el concepto de limpieza y el concepto de desinfección, que no son dos cosas iguales, son dos cosas diferentes, ¿sí? El tema de la ventilación es fundamental. Yo solamente al abrir la ventana de mi casa, aunque sea unos minutos, cuando me levanto, ¿sí? Es muy importante, porque de esa manera se eliminan un montón de agentes, esa corriente de aire, ese intercambio que hay de aire en el ambiente, es fundamental justamente para esto. Y vale para todo el año, ¿sí? Para cualquier época del año es válida, principalmente en invierno, que están las enfermedades respiratorias. Y esto no es más que una enfermedad respiratoria, que puede ser, como dijimos en un principio, leve, como un resfrío, o grave, como una neumonía, que se puede agravar aún más, ¿sí? Pero no deja de ser una enfermedad respiratoria. Entonces, las medidas preventivas también aplican a otro tipo de enfermedades respiratorias. Y eso también es importante que lo sepamos y que lo mencionemos en esta situación. Otra cosa que es importante es el tema de no compartir utensilios, vasos, tazas, mate, ¿sí?
estos cambios de hábitos bruscos que tuvimos que hacer, innecesarios, la verdad que fueron bastante chocantes para todos, ¿no? Pero bueno, sin embargo, por una cuestión de salud sanitaria lo tenemos que hacer y lo tenemos que cumplir. Entonces, por otra parte, el gobierno nacional decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, justamente para esto, para evitar la propagación del virus. Al mismo tiempo, a las poblaciones vulnerables trabajadoras se les asignó, se las aceptó de asistir a sus lugares de trabajo, ¿sí? a las personas mayores de 60, a las embarazadas y a las enfermedades que tienen alguna enfermedad preexistente. Ellos no tienen la obligación de asistir a su lugar de trabajo justamente para esto, para poder preservarlos, porque como vimos en un principio, como había dicho Gabriela, tienen más posibilidades de que el cuadro de la enfermedad se vuelva un poco más grave, ¿sí? Bueno, como decía, el lavado de manos, ¿sí? Es fundamental. Desde el Ministerio de Salud se hizo muchísimo hincapié en el tema del lavado de manos social, que en realidad ustedes saben que hay lavado de manos social, lavado de manos clínico, lavado de manos quirúrgico. Bueno, todos pasamos a hacer el lavado de manos clínico, ¿sí? Prácticamente, porque hacemos los mismos pasos que hace el personal de salud, o deberíamos hacer los mismos pasos que hace el personal de salud a la hora de tomar las medidas estándar de bioseguridad. Nosotros no podemos lavar las manos en nuestra casa simplemente con jabón blanco. Si tenemos jabón blanco, podemos usar el jabón blanco para lavarnos las manos porque va a ser igual de efectivo que otro tipo de jabón. Algo que va a efectivizar mucho más aún el distanciamiento físico y para que no ingrese ningún tipo de partícula respiratoria a la otra persona, es el tema del uso del tapaboca o barbijo social. El tapaboca y nariz es fundamental y a la vez no es un elemento de protección personal, eso también es importante aclarar. Porque para que sea efectivo ese barbijo social o tapaboca y nariz, las dos personas o todas las personas que permanezcan en un sitio, por ejemplo, si vamos a comprar al supermercado, vamos a poner ese ejemplo. Si yo voy a comprar al supermercado y solamente yo tengo puesto el cubreboca nariz o barbijo social, no va a ser efectivo. La eficacia de esa barrera, ¿sí? Va a estar en cuando todas las personas que están en ese mismo lugar lo tienen puesto. Porque en realidad sirve para proteger al otro de mis secreciones respiratorias. Pero no sirve, digamos, en un punto para que no ingresen esas secreciones respiratorias. ¿Por qué? Por el material del cual está hecho, que ahora lo vamos a ver. Entonces, para que este tapaboca o barbijo social sea 100% efectivo, todas las personas que están en ese ambiente o en ese lugar lo tienen que utilizar. Estamos hablando de ambiente, de transporte público, ¿sí? Por eso es fundamental que todos utilicen esta barrera física, digamos, contra gotas respiratorias, ¿sí? Además de la importancia del distanciamiento social o físico. Bueno, también escuchamos noticias permanentemente, todos los días salen cosas nuevas con respecto al virus. Hasta en un momento se llegó a decir que el virus permanecía en el aire, ¿sí? En realidad son dos cosas diferentes, decir, permanece en el aire a permanece en el ambiente. Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es que el virus o las partículas permanezcan en el aire, ¿sí? Al aire libre, y otra cosa es que si yo estoy en un ambiente cerrado y estornudo, o varias personas estornudan, bueno, hay un tiempo de duración de esas partículas aerolizadas en un ambiente cerrado. Por eso es importante y es fundamental la manera de prevenir esto y de que no se produzcan contagios por ese motivo, es ventilando los ambientes, ¿sí? No hay ninguna otra más medida preventiva que esa, ¿sí? Además, por supuesto, del uso de la barrera protectora y el distanciamiento físico. Pero ventilar los ambientes permanentemente es fundamental y es algo que lo tenemos que incorporar siempre.
más allá de esta situación, ¿sí? Pero ahora les quiero comentar acerca del tapaboca nariz de uso social, ¿sí? ¿Para quién está dirigido esta barrera protectora? Es para toda persona que deba concurrir o permanecer en lugares públicos, como por ejemplo un transporte público o ir a comprar simplemente al supermercado, como les dije anteriormente en ese ejemplo. Si es correctamente utilizado, ¿sí? Esto significa que todos tienen que utilizar en ese lugar el tapaboca, ¿sí? Y nariz, es para disminuir, no es que la elimina, ¿sí? El riesgo cero no existe, siempre hay una disminución de ese riesgo, ¿sí? ¿De qué material tiene que estar hecho? Preferiblemente tiene que ser en telas basadas en de algodón de alta densidad o friselina triple capa, o sea que tiene que tener 3 capas, ¿bien? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta de este barbijo de uso social? Tiene que cubrir correctamente todo lo que es la nariz, la boca y tiene que llegar hasta el mentón, ¿sí? Tiene que ajustarse bien a las orejas, no tiene que quedar flojo. No se debe tocar cuando uno lo lleva puesto, no lo tenemos que tocar, ¿sí? Porque bueno, hay riesgo de contagio. Acuérdense lo que dijimos con respecto al contagio indirecto, ¿sí? Al tocar superficies o cualquier superficie contaminada, como va a ser justamente el tapaboca, que va a estar contaminado porque va a ser una superficie expuesta al exterior, va a estar contaminado. Entonces, si la manipulamos, si lo tocamos y después nos rascamos el ojo, nos vamos a contaminar, ¿sí? Y tenemos posibilidad de contagio. Entonces no hay que tocarse para nada el tapabocas. Debe permitir respirar, o sea que no tiene que ser de una tela, digamos, que no permita respirar, ¿sí? Por eso se recomienda este tipo de telas que dije anteriormente. Algodón de alta densidad, ¿sí? Que puede ser como una remera de algodón, bueno, esa es la tela de algodón de alta densidad, o friselina triple capa. Uno lo tiene que lavar para volver a utilizar, ¿sí? Se puede lavar, se lava con agua y con jabón, se recomienda que el agua esté a una temperatura de 60 grados centígrados, ¿sí? Tampoco está muy demostrado científicamente eso, se recomienda que se vuelva a lavar. Otra cosa que también es importante que les quiero decir con respecto a esto, es el tema de, hay algunas normativas, algunas recomendaciones, perdón, que establece la UNE de España con respecto al tiempo de duración de los tapabocas y nariz, ¿sí? Se recomienda un tiempo máximo de uso de 4 horas. Después de 4 horas es recomendable que se cambie. ¿Por qué? Porque hay probabilidad de que se humedezca. Entonces, si está húmedo ese tapaboca y nariz, hay que cambiarlo. Esas son algunas recomendaciones que se hacen. Por supuesto que si está visiblemente sucio, también hay que cambiarlo. Otra cosa también que es importante, no tiene que ser utilizado por niños menores de 2 años, ni tampoco por otras personas que no puedan quitárselo por sí mismas, ¿sí? Esas personas no lo pueden utilizar, y los niños menores tampoco. Consejos para desinfectar superficies. Como dije en un principio, los productos más adecuados para desinfectar, vamos a hablar ahora de desinfectar, ¿sí? Son el hipoclorito de sodio, la lavandina de uso doméstico y el alcohol al 70%. ¿Sí? Podemos usar alcohol diluido con agua. ¿Cuáles son las proporciones del hipoclorito de sodio? Si nosotros tenemos la lavandina que tenemos habitualmente en nuestras casas, un pocillo, para que tengan en cuenta la proporción, ¿no? Un pocillo de café diluido en 10 litros de agua. Esa sería la proporción aproximada para que sea efectiva ese producto químico. Si yo le pongo de más o le pongo de menos, no va a desinfectar, no va a ser efectivo. Y otra cosa que también tienen que tener en cuenta es la duración de ese producto. Por lo general se usa una sola vez, un solo día y se descarta. Si no, porque no tiene más efectividad. Esos son tips que tienen que tener en cuenta al momento de tener cuidados en sus hogares. Así que bueno, por hoy vamos a terminar la presentación.
Y vamos a seguir la próxima clase con todas las medidas preventivas ya directamente para el personal, para el equipo de salud. Muchas gracias. No, gracias a vos, Fabi. Bueno, acá yo tengo algunas preguntas que nos hizo la gente por nuestro canal de YouTube. Te voy a leer dos, no sé si vos, Fabiana, o si Gabriela las van a responder. Una de ellas es, ¿cuánto tiempo puede permanecer el virus en un ambiente y cuánto tiempo puede permanecer en zapatos o ropa? Bien, en el ambiente creo que ya lo acaba de responder Fabi cuando habló de los ambientes cerrados y los ambientes aerolizados. Lo que sabemos es cuánto tiempo puede mantenerse el virus en las superficies, en los plásticos, en el acero inoxidable. Recuerden que todo lo que sabemos, todo el saber es cambiante, pero hoy por hoy sabemos que hasta 3 días se puede mantener en superficie de plástico, hasta de plástico y de acero inoxidable, hasta 3 días. Piensen que mucho, voy a tomar este concepto, sé que hay mucha gente que es personal de salud en esta charla, en este encuentro. Voy a hacer esta aclaración por alguna pregunta que me hizo Romy hace unos segundos. El jueves que viene, nosotros vamos a, como les dijo Fabi, vamos a encarar todo lo que es propiamente de personal de salud. Pero, ¿por qué pensamos esta charla de esta manera? Empezando desde la forma del virus hasta cómo son los contactos y cómo es el concepto de caso. Porque hoy no solamente el virus está en los hospitales, y nosotros yo soy enfermera, pero también soy Gabriela, vivo en un barrio, adentro de una casa y comparto la vida con otras personas. Entonces, es necesario que comprendamos o que volvamos a escuchar la magnitud de este lío en el que estamos metidos. Y la magnitud de este lío en el que estamos metidos justamente es que no es solamente algo que nos sucede dentro del hospital, nos vamos del hospital, nos sacamos el uniforme, nos bañamos, salimos y ya no pasa más nada. Es por eso que esta charla hoy la hicimos de esta manera, ¿no? Pensándonos como comunidad afectada, como trabajadores de salud, pero como comunidad afectada. Volviendo al tema de las superficies, sobre el cartón, y esto hay una pregunta que por ahí estuve viendo también que estaba relacionada a los administrativos, a la gente que trabaja con papeles, sobre las superficies de cartón puede estar hasta 24 horas el virus. Por eso es un virus grosso, no se quiere ir así nomás, por eso nosotros tenemos que alejarnos de él. No nos viene a buscar. Vieron que todo el tiempo están diciendo, nosotros salimos a buscar el virus, y es verdad, el pobre ñato, no, miren, ni es un asesino serial, ni es un soldado que viene a liquidarnos, ni pensó, ni creó un plan para destruir humanos. Es un virus que está ahí, y que nosotros salimos a la búsqueda. Por eso es el aislamiento de contacto, por eso es el aislamiento de contacto, por eso es el distanciamiento social, y todas estas medidas que se fueron tomando a lo largo de estos días, y que lo que nos hicieron fue, nos permitieron ganar tiempo. No sé si me preguntaste algo más, Romy, con respecto a la ropa. Yo he visto, ayer Fabi dio otra charla, que ahí retomás si querés, Fabi, he visto que hay gente que vos llegás a un lugar y te tiran líquidos, te sanitizan. Esa sanitización no es parte de las normas. Lo que tenés que hacer el virus no está en el aire, como les dijo Fabi, y si estamos en un lugar cerrado donde estemos en contacto con el virus, significa que estamos en un hospital, en una sala, en una terapia intensiva, y que ahí tenemos elementos de protección, y que cuando salimos, vamos a salir del lugar, nos vamos a sacar esa ropa, la vamos a meter en una bolsa y la vamos a traer a casa a lavar. Después tenemos las medidas de entrada a casa que creo que ya más o menos están siendo conocidas, pero las volvemos a repetir. Yo cuando llego a mi casa me saco los zapatos o me limpio los zapatos y voy a otro lado, en un
trapo embebido en agua con lavandina, o le pongo alcohol, una dilución de agua y alcohol al 60, al 70%. Si llego a mi casa, me saco la ropa, me baño, pongo la ropa a lavar, por más que haya venido en el auto. Son cuidados básicos. Digamos, nosotros estamos ante un virus que no conocemos, entonces, cuanto más nos cuidemos en relación al posible contacto, a la posibilidad de llevarlo, es mejor, siempre tomando medidas coherentes, ¿no? Por eso les digo esto de tirarse alcohol, que te estén tirando alcohol en el cuerpo, o soluciones en el cuerpo, que aparte las inspirás y no sabés si pueden, eso no está considerado como una medida de protección. No sé, Fabi, si querés agregar algo. Mencionar esto, que está bueno que haya salido el tema con respecto a las cabinas sanitizantes. No están aconsejadas y no están aprobadas por la ANMAT, ¿sí? Así que en ningún lugar se debería colocar esas cabinas sanitizantes porque no están permitidas, porque son sustancias químicas, son productos químicos que nos están tirando en nuestro cuerpo. O sea, por un lado nos quieren proteger de un virus, de un riesgo biológico, y por otro lado nos están tirando un producto químico en el cuerpo, ¿sí? Entonces, la verdad que el remedio sería peor que la enfermedad en este caso. La duración máxima, ya que estamos hablando de la presencia del virus en las superficies, es aproximadamente lo que se dijo y lo que se estudió, de 5 días aproximadamente en plástico, ¿sí? Con respecto a la ropa, yo lo que aconsejo siempre es que tomemos las medidas que deberíamos tomar siempre, porque tenemos que tener en cuenta que las enfermedades respiratorias están siempre. Y dijimos, esto trae como consecuencia una enfermedad respiratoria. Es un agente patógeno, un agente biológico al que estamos expuestos y que podemos estar expuestos durante todo el año también, y principalmente en invierno. O sea, si no es el coronavirus, es la H1N1, por ejemplo. Y entonces, es importante que todos estos cuidados y estos hábitos de cuidado los incorporemos siempre. Que esto nos sirva también como para poder empezar a incorporar esto. Algo tan simple como el lavado de manos y lavarse las manos correctamente, como dije en un principio. La higiene respiratoria es fundamental, siempre la tenemos que hacer. Como también había dicho, la ventilación de los ambientes. Entonces, esos son hábitos que ya tenemos que incorporar más allá del coronavirus y más allá de la pandemia, porque las enfermedades respiratorias van a estar siempre, o sea, van a seguir de por vida, ¿sí? Bien, Gracias, Fabi. Fabi, decime. No, que yo había estado, mientras Fabi hablaba, había estado viendo preguntas que hay en el chat, y hay algunas muy, perdón que no te estoy viendo, a ver, ahí está. Preguntas como, bueno, los criterios de actuación frente a las personas asintomáticas. Frente a personas asintomáticas, no sabemos quién es asintomático, o sea, el criterio es distanciamiento social y medidas de protección, el tapaboca, o sea, hoy por hoy tenemos que pensar que cualquiera de nosotros puede ser portador asintomático, ¿no? Hasta que un testeo diga lo contrario. Entonces las medidas son esas, el distanciamiento y las medidas de protección. Las medidas de protección nos van a acompañar durante mucho tiempo, gente. ¿Vieron cómo en otros países se ve la gente con tapabocas? Bueno, así como los síntomas de falta de olfato y falta de gusto son los últimos en irse, el tapaboca y el distanciamiento también van a ser los últimos en retirarse, y va a ser de a poco. Otra pregunta que nos habían hecho era si luego del primer hisopado positivo es necesario hacer un segundo hisopado. Si los síntomas son leves o moderados, no es necesario un segundo hisopado. Te tomás los 14 días de aislamiento y al día 14 ya estás en condiciones de salir de tu casa con protección. Otra pregunta es si te volvés a infectar. Es una pregunta que nos hacen frecuentemente por teléfono.
no sabemos. Entonces, como no se sabe si puede haber reinfección, lo que hacemos es seguir con las medidas de protección. Otra pregunta que nos hicieron pues, que es muy interesante y que la voy a abordar un poquito más en profundidad la semana el jueves que viene. Ya estoy pensando en la semana que viene, mirá qué cosa, hablan de las personas, de otros profesionales, ya sean auxiliares o asistentes, que puedan ser convocados a trabajar con pacientes COVID y que tienen miedo. Y eso es verdad. A ver, hoy siempre ha sido un poco escaso el personal de salud especializado, sobre todo en cuidados críticos. ¿Bien? Hoy eso se intensifica. Y es verdad que a lo mejor algún compañero va a ser convocado. Se ha trabajado mucho en estos meses en formación, en capacitación, pero lo cierto es que un especialista en terapia intensiva no se puede formar ni en una semana, ni en un mes, ni en 2. Pueden adquirir algunas destrezas. Lo importante de los compañeros que puedan llegar a ser convocados es que aprendan a colocarse y a retirarse correctamente los elementos de protección, y por eso este tema lo vamos a abordar casi en exclusividad el jueves que viene. Ese es el punto número 1, que se puedan colocar y retirar correctamente los elementos de protección. Miedo, van a tener miedo, pero que el miedo no los inmovilice, sino que los lance a aprender a usar las cosas. Otra pregunta que nos hacen es si necesitamos tener un compañero que esté corroborando cómo nos ponemos con los EPP y cómo nos lo retiramos. La verdad que estaría bueno. El tema es si hay alguien disponible para que lo pueda hacer, ¿no? Cuando hay mucho trabajo y poco personal, realmente tenemos que poner nuestro cuidado bajo nuestra responsabilidad. Muchas veces no tenemos un compañero que pueda estar corroborando, por eso es muy importante aprenderlo a hacerlo solo. En marzo, abril, lo que yo le decía a mis compañeros, usemos el espejo, pongámonos los elementos delante de un espejo y entonces así podemos ver qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal. Otra pregunta que nos hicieron es, si las disnea en el personal de salud es considerado un síntoma. La disnea es considerada un síntoma en cualquier persona. La disnea es la dificultad para respirar, ¿no? Es considerado un síntoma en cualquier persona y es considerado un síntoma grave, la falta de aire. Bien, yo quería hacerles una consulta, acá nos están preguntando por Zoom, se ve que es algún estudiante avanzado de enfermería o recientemente recibido, que dice, vi un anuncio que están pidiendo enfermeros para afrontar esta pandemia, yo nunca trabajé en un hospital, ¿sería correcto que asistiera o no? Y yo te diría que, bueno, a la terapia intensiva tienen que ir personas que se forman en terapia intensiva. Y algunos me responderán, bueno, yo me formé trabajando en terapia intensiva. Bien, digamos que ante una situación de pandemia, hoy todo el personal es bienvenido ante la falta de personal. Lo ideal es que los especialistas estén trabajando dentro de una terapia. Pero si es necesario incorporar gente con menos experiencia, también es importante que esa gente que se incorpore con menos experiencia se deje liderar, o se deje guiar, o se deje capacitar por el enfermero especialista o por el médico especialista. Pero bueno, es una decisión personal. Bien, muchas gracias. No sé si quieren aportar algo más, Gaby, Fabi, perdón, pero es la confianza que tenemos con las licenciadas, expositoras de hoy, que si quieren hacer algún aporte más, si hay algo que les faltó, que les quedó en el tintero, que les parece importante mencionar. No sé si hay alguna pregunta por ahí que no haya respondido, no quisiera que haya quedado alguna pregunta ahí
creo que había visto una en el chat. Romy, unas últimas. Hay muchas preguntas. Yo acá tengo dos preguntas más, que son también del chat de YouTube y de la gente que está viendo la conferencia, la capacitación en vivo, y nos preguntan, cuando ingresan pacientes con COVID a una sala, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y la otra es, ¿puede un paciente que tuvo la enfermedad volverse a contagiar? Bueno, eso ya lo mencionaste hace un ratito. Yo entiendo que cuando habla de sala de atención primaria, ¿no? De APS. No lo aclare, dice cuando ingresan pacientes con COVID a una sala. No sé, supongo que si ya saben. No, si es a una sala de atención primaria, porque entró un paciente con, no sé, con fiebre o con dificultad respiratoria, con uno o más síntomas, lo que se hace es activar el protocolo. ¿Esto qué significa? Que el personal va a utilizar los elementos de protección, que se va a aislar a la persona, se la aísla en un consultorio, en un lugar. Se le va a pedir que se coloque un barbijo, y se va, si el caso de una sala de atención, cada lugar tiene protocolos distintos, ¿no? Yo les estoy hablando acá de Buenos Aires. Perdón, quiero decir algo al respecto. Sí. Hay algunos lineamientos que tienen que ver con la preparación de los establecimientos de salud, ¿sí? Justamente del Ministerio de Salud, hablando de hospitales, ¿no? Que ya tienen que estar preparados para la contingencia. Por lo general, las guardias ahora se dividen en dos, en una guardia respiratoria y no respiratoria. Entonces, se va a implementar señalización, cartelería, para que los pacientes que tengan síntomas respiratorios, fiebre, dolor de garganta, bueno, todos los síntomas que ya vimos, se dirijan directamente a esa guardia respiratoria y no pasen por otro lugar del hospital, ¿sí? Entonces, eso ya tiene que estar implementado en lo que es la preparación de los establecimientos sanitarios para la contingencia. Eso se debería hacer. Se deberían dividir las guardias. Una vez que el paciente ingresa ahí, hay diferentes tipos de procedimientos, ya sea en la admisión al paciente, en el traslado, si hay que hisoparlo, después hay que hacerle algún tipo de placa, y después hay que internarlo, ¿sí? Hay diferentes procedimientos que hay que implementar en la atención de ese paciente en el centro de salud, ¿no? Que eso ya debería estar establecido en cada lugar. Bien, es correcto lo que dice Fabi, ella lo está focalizando desde un hospital, yo lo estoy focalizando desde un centro de atención primaria, que por ahí es lo más frecuente, o en los barrios más alejados o en los pueblos. Entonces, por eso me decía que cada lugar va a implementar su protocolo, y en el caso de que el paciente, la persona ingrese a un centro de salud de atención primaria, es este protocolo que se implementa y se pide la derivación, ¿no? Ya sea para que sea evaluado, para que sea hisopado, para que sea internado, pero si es una sala de atención primaria, es como el primer paso inicial antes de que llegue al hospital. Muchas gracias, Fabiana, muchas gracias, Gabriela. Y acá justamente está Liliana Ciares, que nos pregunta y nos dice, me gustaría que den un curso de cómo conectarse los elementos de bioseguridad. Bueno, justamente hace un ratito estábamos hablando de que sobre eso estaremos abordando el jueves 30 de julio a las 18:30 horas, donde entraremos más en profundidad en cuanto a lo específico del personal sanitario. Y bueno, le vamos a hacer una demostración en vivo. Claro, bien, bueno, bien. Ahí vamos a tener el ejemplo práctico. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, y quiero dejar a la doctora Gladys Paredes, que estuvimos así medio con muchas dificultades para que se pueda conectar, pero finalmente la tenemos acá, así que bienvenida, Gladys. Bueno, gracias, Romina. Bueno, sinceramente, licenciadas, tanto Gabriela como Fabiana, simplemente gracias en nombre de toda la gente de Salta, y también hay muchos inscritos de otras provincias. La verdad que
Cuando elegimos este tema, creo que no nos equivocamos, dado que soy médica y sé muy bien cuál es el alto contagio que tenemos nosotros entre el personal sanitario. Y una de las defensas que tenemos como personal sanitario es esto, es adquirir conocimiento, es adquirir capacitación, no solamente para cuidarnos nosotros, sino para cuidar también nuestra familia, y para poder seguir trabajando y seguir cuidando a la gente. Por eso les agradezco profundamente todos los conocimientos que nos han dado. Yo siempre digo, para mí la capacitación en el personal de salud es tan valiosa como a lo mejor el mejor premio, porque lo que nos brindan en capacitación nos aportan conocimiento y nos aporta también seguridad para trabajar. Y la seguridad en el trabajo para mí es fundamental para evitar eso, evitar contagiarnos y evitar contagiar a los otros. Simplemente gracias, fue muy valioso su aporte, fue riquísimo. También fue valioso el aporte de todas las preguntas que han hecho los participantes. Quiero agradecer a todos. Romina, fue un éxito. La verdad que cuando nosotros preparamos del Foro Popular de Salud esto, dijimos, tenemos que llegar a la gente y nunca pensamos que iba a haber tanta convocatoria. Esto nos habla de las necesidades que como personal de salud sentimos en la capacitación. Así que nuevamente muchas gracias y el jueves continuamos y seguro va a ser tan rico como esta experiencia de hoy. Muchísimas gracias.